hasta ahora, bueno, estuvimos viendo cómo crear vectores, cómo usarlos, ¿no? Pero siempre tuvimos una restricción, ¿no? Y es que yo no puedo cambiar el tamaño de un vector, ¿bien? O sea, yo tenía que declarar el vector y yo le tenía que poner el tamaño del vector al principio y ese tamaño no cambia, ¿no? Es más, ese tamaño tenía que estar definido a tiempo de compilación, ¿no? Entonces, como es, si yo... nada, o sea, yo le ponía la constante, pues en este caso, max, ponele que era 10, y ese es el tamaño de mi vector, ¿no? Yo no lo podía cambiar, ¿no? Pero el problema es que hay muchos problemas que van a necesitar que nosotros tengamos un tamaño de vector, un vector de tamaño variable, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea es que nosotros queremos poder, o sea, queremos tener un vector que pueda cambiar de tamaño, ¿no? Y lo importante que pueda, obviamente, cambiar de tamaño en tiempo de ejecución. Cuando decimos de tiempo de ejecución nos referimos a mientras el programa se está ejecutando, ¿no? O sea, como que tenga un tamaño y después yo puedo decirle, si quiero que seas más chico o más grande, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Vamos a ver acá. Entonces, bueno, acá tenemos lo que estaba diciendo. Dice, la mayoría de las veces no sabemos cuál va a ser el tamaño de antemano o queremos que sea de tamaño variable en este caso, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿no? A veces nosotros no sabemos cuán grande queremos el vector. A veces el vector no va a cambiar de tamaño, pero no sabemos cuál es ese tamaño al principio, antes de entrar a ejecutarse el programa, ¿sí? Vieron que nosotros le ponemos constante el tamaño. Obviamente el tamaño del vector tiene que ser constante, pero no siempre lo sabemos de antemano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero... bueno, ahora no se me ocurre, pero bueno. O sea, poder elegir el tamaño arbitrariamente, ¿no? Como dijimos, esto en C no es posible, entonces tenemos que buscar otra forma. Y acá es donde viene a ayudarnos el tope de un vector, ¿sí? Lo que vamos a hacer para resolver este problema es básicamente elegir un vector de tamaño muy grande, ¿sí? ¿Y qué es muy grande, no? Depende del problema, ¿no? Ese muy grande le vamos a poner como... No puede haber más elementos que esto. Sería como una cota, en este caso yo puse una cota superior, ¿sí? A veces no está definida esa cota, ¿no? Por ejemplo, en la lista del super, ¿no? Es como que no hay una cota bueno, cuál es el máximo de cosas que puedo llevar, ¿no? O sea, hay una cota teórica de cuántos elementos tiene el super, pero yo a la hora de hacerlo no pienso en eso, ¿no? En esos casos vamos a poner algo muy grande, que yo sé que sería muy, muy improbable, ¿no? Yo sé que no voy a tener 500 elementos en mi... O sea, obviamente le puedo achicar, ¿no? O sea, no voy a tener 100 elementos en mi lista de compra del super. Entonces, le puedo poner a ese largo de vector 100. Bien. Y lo que vamos a hacer es tener otra variable de tipo entero, ¿sí? Que le vamos a llamar tope. Y esta variable nos va a decir cuántos elementos tiene nuestro vector en el momento. ¿Ok? Vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a ir a ese tutor. Bien. Si yo creo un vector acá de tipo entero, ¿no? Por ejemplo, números, quiniela, ¿así se cree? Bueno, no sé. Y vamos a ponerle un max de... acá lo mismo, acá arriba lo vamos a definir. De 10 números, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo lo creo, esto lo vimos con Mariano, pero lo muestro de vuelta. A ver si todo sale bien. ¿Qué va a pasar? A ver, lo vimos recién. ¿Qué simbolizan estos signos de pregunta? ¿Por qué si me preguntas acá? ¿Quieres un número no definido, no? Es como lo que estaba ahí, pero no sabemos qué era. Es basura. Es el nombre que le ponemos a lo que cuando no sabemos qué hay ahí, cuando había algo de antemano, no importa. Eso es basura, ¿sí? Entonces el vector ahora mismo tiene basura. ¿Cuántos elementos dirían que tiene mi vector? Yo acá no veo ningún elemento, veo todo signo de pregunta.
vamos a definir esto. Vamos a como ponerle un nombre, ¿no? Vamos a llamar tamaño del vector al tamaño fijo que tiene, ¿no? Este vector tiene un tamaño 10, porque tiene capacidad para 10 elementos. Pero vamos a llamarle tope, ¿sí? O cantidad de elementos a cuántos números yo le puse a mi vector. ¿Cuántos números le puse a mi vector yo? Ninguno. Bien. Entonces, el tope de mi vector o la cantidad de elementos que tiene es 0. ¿Sí? Vamos a ir acá, editar el código y vamos a crear una variable tope. Y es 0, ¿no? Porque, ¿cómo la tengo con el control S? Porque, ¿qué pasa? Yo acá creé mi vector y no le puse ningún elemento, así que tiene tope 0, ¿sí? Y el tope, como dije antes, va a simbolizar cuántos elementos tiene mi vector. Cuando digo elementos, ¿no? Porque yo antes hice la misma pregunta y todos pusieron 10, que tiene 10 elementos. A ver, tiene capacidad para 10. Vamos a decirle elementos a los números que yo le puse, que yo definí, ¿no? Si es basura, entonces no vamos a decir que eso es un elemento. Entonces, eso es para como que quede claro, ¿sí? Entonces, el tope va a ser la cantidad de elementos que tengo. La cantidad de números que yo le puse al vector, ¿sí? Entonces, yo le quiero poner, vamos a empezar con el 3. ¿Qué hago? Número de quiniela. En la primera posición, ¿cuál es? El 0, ¿no? Vamos a ponerle 3. Y número de quiniela. En 1 va a ser igual a 5. ¿Sí? ¿Cuántos elementos yo puse? 2. Bien. Entonces, yo tengo que actualizar ese valor a 2. ¿Sí? El tope, esto es algo muy importante. El tope es algo que nosotros definimos, es una construcción nuestra, ¿sí? No es algo que viene con el lenguaje. Entonces, como nosotros lo construimos y nosotros lo inventamos para resolver nuestro problema, significa que nosotros tenemos la responsabilidad de actualizarlo, ¿sí? No se actualiza solo, ¿ok? Yo acá le agregué 2 elementos, ¿sí? Pero si yo no hacía esta línea, el tope iba a seguir siendo 0, ¿sí? Entonces yo tengo que ir y decirle, che, no, el tope es 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eh, rápidamente una función que diga imprimir vector. Y la vamos a definir acá. Pero la voy a hacer acá. ¿Qué va a recibir? ¿Y qué va a devolver? Va, va a recibir un vector cualquiera y va a Bien. devolver un print por pantalla. Entonces sería un void la función. Un proceso. Entonces, nada, yo voy a ir acá y voy a decir, che, imprimime todos, ¿no? For int i igual a 0 y menor a max y más eh, printf y vamos a correr. Bueno, vamos de vuelta. Bien. Ok. Recuerden que acá sale lo que imprime por pantalla. Ven que le pone un 3, le pone el 5, el tope lo ponemos en 2. O sea, espera, vamos a volver para atrás. Quiero que vean esto repitiendo lo que dije antes, ¿no? El tope es una construcción nuestra. Nosotros lo inventamos. Entonces, miren, cuando yo agrego elementos, ven que acá tiene un 3, pero el tope sigue siendo 0. ¿Sí? El tope no se actualiza, solo lo tengo que actualizar yo. Vamos a ir entonces, 2, vamos a imprimir el vector y empezamos a imprimir. Pum, 3, 5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
me está diciendo que estoy tratando o sea, acá me está diciendo que estoy tratando de imprimir valores inicializados, no inicializados. ¿Sí? ¿Todos ven eso? ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de imprimir este elemento, y este elemento que dijimos que tenía basura, y la basura no se puede imprimir, ¿sí? O si la imprimo no es nada. Por eso nos están avisando, ¿no? El vector tiene lugar para 10 elementos, pero yo solo le puse 2. Y cuando yo le puse para imprimir, ¿qué le dije? Que imprima todos los elementos, ¿no? Entonces trata de imprimir el primero, lo imprime. El segundo, lo imprime. Y cuando trata de imprimir el tercero, ¿no? Se encuentra con basura. Porque, ¿qué pasa? Yo creé este vector, pero asociado a este vector creé una variable tope, ¿sí? Y el tope me dice cuántos elementos hay. Y si yo quiero solo imprimir los elementos y no la basura, y uno diría, bueno, entonces le paso el tope. Int tope. Acá digo, no vayas hasta el máximo, no hasta el tope, ¿no? Porque el máximo es el tamaño, es el tamaño máximo. Yo solo quiero imprimir la cantidad de elementos que haya, ¿no? Si hay 2 elementos, quiero imprimir 2. Entonces acá tengo que ir y poner 2. A ver, debería cambiarlo. Acá no es 2, acá es tope, perdón. ¿Sí? O sea, yo le paso, yo quiero imprimir vector, y bueno, para imprimir vector, le paso el vector y su tope, ¿sí? De ahora en más, el vector y su tope van de la mano siempre, ¿sí? Siempre van de la mano. El vector y su tope son básicamente, o sea, yo no puedo pasarle un vector sin su tope, ¿no? ¿Por qué? Porque el tope me dice cuántos elementos hay en ese vector, ¿sí? Excepto en problemas muy específicos donde no necesitemos vectores que se muevan, o sea, que cambien de tamaño, bueno, pero esos son una cantidad muy reducida de problemas. La mayoría de las veces vamos a querer un tope, ¿sí? Por ende, siempre que hagamos una función para que haga algo, le haga algo a un vector, le tenemos que pasar cuántos elementos tiene ese vector, ¿sí? Porque no sabemos si tiene todo basura o si tiene mitad basura y mitad no, ¿sí? A imprimir y vamos a ver que, nada, pone el 3, 5, le pone el tope 2, va a imprimir el vector y solo va a imprimir los primeros 2, ¿sí? Empieza por el 0, le imprime, empieza por el 1, sigue por el 1, lo imprime y acá sale. Y terminamos nuestra función. ¿Sí? Mejor sería hacer algo de este estilo, ¿no? Le sumo 1, le pongo tope más. Sumo 1 y le pongo tope más. Vamos a ponerle otros números. O sea, nada. La idea es, yo creo el vector, creo su tope y cada vez que le agrego un elemento, le tengo que ir sumando, ¿sí? Visualizamos y vemos si lo imprime bien. Y si todo sale bien, pasamos a lo siguiente. Vamos, ahí le va a poner todos los elementos, ¿sí? Y vamos a ver que cada vez que le pone elemento lo actualizo yo, a mano, ¿sí? No hay una forma de hacerse automático. ¿Sí? Imprimir, 3, 5, 8, 2, 20, y ahí termina. Voy a ir a volver para atrás un segundo. Un comentario. Veamos este vector, ¿sí? Si yo quiero agregar un nuevo elemento, ¿en qué posición lo tengo que poner? 5. 5. Bien, 5, pero... Ok. ¿Siempre en la posición 5? ¿No? O sea, si yo este vector lo estoy cambiando y lo cambio de vuelta, ¿siempre tengo que agregar a 5? En la siguiente. Claro, no, es al Sería final. tope más 1. No, ojo, ahí es donde quería ir. Si yo quiero agregar un elemento, no lo tengo que agregar. O sea, miremos acá. Acordémonos que tope nos dice cuántos elementos tiene, ¿no? Y los arreglos empiezan en 0. Entonces,
siempre que queramos agregar un nuevo elemento, se agrega la posición indicada por tope, ¿sí? Tope nos dice qué posición, es como otra forma de verlo, ¿no? Tope nos dice la primera posición vacía también. Entonces, si yo quiero agregar un elemento, nomás lo que quería decir es, yo puedo acá poner, mira, vamos a ponerlo así. Tope. ¿No? Yo siempre voy agregando en el tope. Siempre que quiero agregar un elemento, va al tope, ¿sí? Visualizo y vamos a ver que esto se cumple, ¿sí? Porque el tope empieza en 0 y... Miren, a ver, acá. El tope empieza en 0 y yo ¿dónde voy a agregar mi primer elemento? Y en el 0. Y después le sumo y después le agrego en el 1, ¿sí? ¿Se ve eso? O sea, se ve acá en la ejecución, ¿no? Pero ¿entienden por qué pasa eso? Porque como el tope me dice la cantidad de elementos que tiene mi vector, agregar al tope, básicamente le estoy diciendo agregar al final del vector, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y acá yo muestro un ejemplo. No me acuerdo, a ver, dice, bueno, o sea, acá lo que quiero es que entendamos la diferencia entre tamaño y tope, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es este ejemplo, no me acuerdo lo que decía esto. Bueno, les pregunto así. ¿El tope de un vector puede cambiar? Sí, 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 bien, sí, obviamente, lo hicimos recién, le sumamos, el tope es algo que inventamos nosotros, así que nosotros podemos hacer lo que queramos con el tope, ¿sí? Entonces, obviamente, lo podemos ir aumentando. Ahora, ¿el tamaño de un vector puede cambiar? No, 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 no. Bien, bien, eso es lo que quiero que entendamos. Quiero que entendamos la diferencia entre tope y tamaño, ¿sí? El tamaño, o sea, es una diferencia, ¿no? El tamaño no puede cambiar y el tope, sí, ¿ok? Pero más como por la definición, ¿no? El tope, digo, el tamaño de un vector es la cantidad máxima de elementos que puede tener, ¿no? Mi vector puede tener como mucho 10, y ese como mucho 10 no va a cambiar nunca, todo el programa va a ser como mucho 10, ¿sí? Pero el tope, sí, porque el tope es la cantidad de elementos, y como el vector va cambiando, ¿no? Es dinámico, ¿no? Va sumándole y sacándole, el tope del vector sí puede cambiar, ¿sí? Básicamente, miren, yo creo un vector con el tope 10, ¿sí? O sea que puedo meter 10 elementos. Y ese 10 no cambia en todo el programa. Pero mi tope empieza en 0, ¿sí? Y lo voy sumando, y le tengo que ir sumando, ¿sí? Le puse comentarios, ¿no? Para que quede muy básico, pero bueno, el tamaño de vector es 10. Ese es el elemento, es lo que le ponemos en los corchetes cuando lo creamos. Y el tope al principio está vacío. Y después de agregar 3 elementos, el tope es 3, ¿sí? Este era para mostrar esto. El tope puede cambiar, el tamaño siempre es el mismo. Tenga elementos, no tenga elementos, lo creé hace mucho, lo creé hace poco, siempre tiene lo mismo, ¿sí? Y bueno, un último comentario, la última diapositiva básicamente dice esto que ya mencionamos, que es que siempre que queramos hacer operaciones con vectores, nada, el vector y su tope van de la mano, ¿sí? Operaciones yo le digo a todo, ¿no? Le digo, si yo quiero imprimir al vector, eso es una operación, ¿no? Lo puedo pensar. O sea, funciones, para decirlo más general. Las funciones que reciban vectores van a recibir siempre su tope. Si yo recibo 2 vectores, voy a recibir 2 topes, uno para cada vector, ¿sí? Si yo recibo 5, voy a recibir 5 topes. Cada vector va de la mano. Es un conjunto, vector-tope, porque justamente el tope es la estrategia que yo tengo para recordar hasta dónde lo usé. Es como si vos suponete, la analogía también se puede hacer con donde vos tenés una marca en donde decís, a partir de esta marca está usado y a partir de esta marca no está usado. Entonces, lo que no está usado no sé lo que tengo, pero lo que está usado sí sé. Entonces, siempre uno va utilizando el tope como para decir, mira, hasta acá podés llegar. Porque hay cosas coherentes con el problema. Ok. Sí, sí, exacto.